Para nuestro proyecto vamos a hablar sobre el trabajo infantil y los derechos dentro de la fuerza de trabajo en América Latina. Hay alrededor de 6 millones de niñas y niños trabajadores que son demasiado jóvenes para el empleo, que son parte del trabajo que debe ser abolida. La mayoría de estos niños trabajan en la agricultura, pero muchos niños y niñas trabajan en otros sectores como la minería, basureros, trabajo doméstico, los fuegos artificiales de fabricación y la pesca. En muchos países en América Latina, el trabajo doméstico en casas de terceros es el segundo sector en el que los niños, en su mayoría niñas, trabajan. Muchos de estos sectores laborales peligrosos son particularmente niñas, que son más vulnerables debido a las normas culturales y sociales en América Latina. IPEC, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, tiene un fuerte enfoque regional de sus actividades, promueve la erradicación del trabajo infantil en las zonas regionales y económicas, así como en las declaraciones y acuerdos regionales. Un ejemplo de las condiciones de trabajo en América Latina es los trabajadores de plantaciones de palma acetera en Colombia. Los trabajadores reciben $15 para un día de trabajo. Ellos trabajan en el calor y cuando la cosecha las palmas tienen muchas espinas y los trabajadores no tienen los guantes. Y también ellos no tienen trabajo seguridad porque Colombia no tiene los contratos. Pero ellos necesitan el dinero y no tienen otras opciones. En América, nosotros tenemos los sindicatos que protegernos, pero en Colombia, los sindicatos pueden causar daño. En Colombia, los sindicatos son muy peligrosos para unirse. Los sindicatos pueden matarte porque los guerrillas tratan de matar a los líderes de los sindicatos. Los guerrillas trabajan con los carteles de la droga y causan muchos problemas en lugares de América Latina. Un ejemplo de los riesgos de los sindicatos es en febrero de 2012. Cuando las maestras de Colombia intentaron establecer un sindicato de maestras, ellos fueron asesinados. Los sindicatos pueden ayudar a los colombianos con las condiciones de trabajo si no eran muy peligrosos. Los sindicatos pueden obtener los guantes para los trabajadores en las plantaciones, más dinero, el trabajo, seguridad y las vacaciones. Pero Colombia no es el peor lugar para trabajar en América Latina. Otros lugares tienen muchos problemas también. En América Latina, las situaciones de los trabajadores domésticos es especialmente malo. Las condiciones de trabajo son más peligrosas para los trabajadores que no hablan idiomas locales, porque no pueden defenderse de situaciones abusivas. Hay muchos casos de violencia sexual o física. Algunos empleadores no pagan a sus trabajadores. Las mujeres trabajadoras no tienen acceso a la protección de la maternidad. ¿Qué trabajo han realizado en América Latina con trabajo infantil? En cuanto al trabajo infantil, yo personalmente no he realizado un trabajo activo, no soy activista y no trabajo directamente en ese campo. Yo soy profesor de literatura, de cultura y trabajo mucho en Colombia, pero desde una óptica cultural.
Sin embargo, muchas de las obras que trabajo incluyen temas relacionados con el trabajo infantil, con derechos humanos y temas relacionados con la justicia social. ¿Cuál es tu opinión del trabajo infantil y qué crees que puedes hacer para ayudar a la situación? Obviamente es un problema muy amplio. Creo que se encuentra en todas partes, no solamente en Colombia, sino en todas partes, incluyendo en Estados Unidos y muy cerca de Estados Unidos, en México, en otras partes, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que se puede hacer, lo primero es darse cuenta de que existe, explorar todas las conexiones que existen entre el tipo de trabajo que está haciendo el niño, cuál es el contexto, explorar la historia detrás de eso y también buscar las circunstancias, ¿no? Es como punto de partida. Entonces, lo primero siempre es informarse lo más posible y de allí ya empezar a buscar soluciones y trabajar con organizaciones diferentes, ya por el lado de las ONGs, ya por el lado de lo jurídico. ¿Cuáles son problemas para los derechos de trabajadores en América Latina? Creo que lo más importante en cuanto a, para entender bien cuáles son algunas de las violaciones de derechos y cuáles son los problemas más graves, de nuevo es contextualizarlo todo. O sea, uno tiene que explorar todos los matices, explorar todos los detalles de la situación para ver que son problemas que van mucho más allá simplemente de corrupción, de problemas dentro del país, sino también que hay conexiones con otros países, ¿no? Entonces, es muy importante estudiarlo dentro de un contexto global, un contexto internacional. Entonces, si hay abusos o violaciones de derechos en Colombia, en Guatemala, en cualquier país latinoamericano, hay que entender, o sea, cuáles son esas conexiones con el mercado, hay que entender cuáles son las conexiones con corporaciones multinacionales, etc., ¿no? Entonces, y no simplificarlo, sino más bien ver lo complejo que es. En algunos lugares no existen los sindicatos como Colombia. ¿Usted cree que los sindicatos pueden ayudar a los latinos? Los sindicatos sí tienen una función muy importante, ¿no? Sobre todo en casos de abuso y casos de violaciones de derechos laborales, ¿no? Los sindicatos sirven para organizar los obreros, para identificar los problemas y forjar una voz política, ¿no? Que realmente puede tener más potencia, más fuerza que una sola voz, ¿no? Entonces sí, son importantes. De hecho, sí hay sindicatos en Colombia. Existen, funcionan y han logrado ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, también los líderes sindicalistas muchas veces son víctimas de ataques, ¿no? Se convierten en blancos y muchas veces, de nuevo, como decía antes, tiene que ver con las empresas multinacionales que quieren reducir cualquier oposición, ¿no?, a la explotación del obrero. Así que hay que explorarlo un poco por ese lado. En mi opinión, creo que el trabajo infantil debe ser combatido ahora. Estos niños están perdiendo su infancia y tener que saltar a la derecha en la edad adulta. Se trata de conseguir enfermedades y lesiones que las afectarán durante el resto de sus vidas. Creo que este problema debe ser resuelto y todos debemos hacer nuestra parte en la protección de estos niños. Creo que es muy triste que estas cosas están ocurriendo en todo el mundo. Yo creo que debemos ayudar a hacer cumplir las leyes sobre trabajo infantil para dar un futuro mejor a estos niños. En mi punto de vista, las condiciones de la fuerza de trabajo
es un problema de las personas y economía de América Latina. La fuerza de trabajo es también la responsabilidad de los sociales. Yo creo que nosotros necesitamos ayudar a las personas de América Latina porque ellos trabajan en las condiciones horribles. Ellos necesitan más sindicatos. Nosotros necesitamos tomar las leyes y los sindicatos de América y implementarlos en los lugares de América Latina. Los trabajadores necesitan más seguridad y condiciones mejores en el lugar de trabajo en general. Y un alimento para el pensamiento. Cuando tú compras los tomates en el supermercado, piense en los trabajadores que sufrieron para estos tomates. Tú puedes proteger mucho de la gente si tú piensas antes de tu compras.